27 de junio de 1973. Uruguay disuelve su parlamento. No fue un día cualquiera, fue el final de un modelo de país. Había mucho control y se silenciaba mucho a la gente. Empezaron 12 años de terror y fue la muerte de la Suiza de América. Exacto, desde el paradigma crítico no solo nos estamos enfocando en el drama de los héroes y de los villanos, sino en algo mucho más profundo, en el poder, en los intereses económicos y de la clase, y en las estructuras que tuvieron que reordenarse violentamente para asegurar la continuidad de un modelo de dominación. Y en esa historia tenés razón, nada fue casual. Lo que pasó en las fábricas, en los despachos de Washington, se entrelazan. Hoy vamos a desarmar esa complejidad y entender cómo fue posible. Con mate en mano y la historia en el aire, arrancamos. Bienvenidos a este episodio de Rockcast. Somos Nacho, un fanático de las estructuras del poder. Felipe, el que siempre busca el dato económico detrás del titular. Y yo soy Valentín, el que pone la pausa para no perder el hilo, y somos estudiantes de sexto, sobrevivientes de parciales. Hoy le vamos a traer la dictadura cívico-militar, pero vistas del paradigma crítico. Queremos entender el porqué estructural detrás del golpe, qué intereses lo sostuvieron y qué cicatrices políticas y económicas nos dejó a largo plazo. Y bueno, vamos a dividir esta charla en 5 bloques para que sea didáctico. La primera va a ser el contexto de crisis que abre la puerta. La segunda es la vida cotidiana, la economía. Y después están las resistencias y las grietas de crisis que fisuraron el régimen. Y bueno, la última es un cierre crítico y la importancia de la memoria activa. Pónganse cómodos porque la historia reciente del Uruguay es mucho más que solo un golpe de Estado. Para entender el golpe tenemos que viajar a los años 50 y 60, donde el Uruguay venía del estado ballista. La llamada Suiza de América fue un modelo fuerte de bienestar, de industrialización por sustitución de importaciones, y allá hubo participación sindical. El modelo social que tenías antes era el de un país igualitario, con derechos laborales robustos. El problema es que ese modelo termina en los años 60. Entra en una crisis terminal, en donde hay esta inflación, la deuda crece y la famosa torta, se empieza a repartir en partes desiguales. Esta inflación que es la inflación, pero estancada, ¿no? Sí. Como nos enseña la teoría crítica, cuando el sistema político tradicional no lo puede sostener más a la situación, el poder tiene que buscar otra forma de controlarla. Exacto, y esa herramienta se empieza a forjar desde abajo. Recordemos que la UTA, que fue liderada por Raúl Sendic, ya era en 1962. La gente del campo, que son los más vulnerables, marchan hacia Montevideo reclamando justicia. Fue una de las primeras señales que el pueblo se estaba organizando de manera autónoma y radicalizada. Esa organización se consolida en el 1966, que se transforma en el nacimiento de la Convención Nacional de Trabajadores, llamada CNT, la unificación de casi todo el movimiento sindical en una sola organización. Es un antecedente directo de la resistencia porque mostró la fuerza del pueblo organizado. Y la respuesta del Estado no fue resolver la crisis, sino tratar el síntoma. En 1968, el gobierno de Jorge Pacheco Areco reprimió con dureza protestas estudiantiles y sindicales, aplicando también las medidas prontas de seguridad. Ahí se quiebra el pacto social. El Estado empieza a ver a los obreros y estudiantes, su propia gente, como los enemigos. Este cambio de mirada viene importado de afuera, de la doctrina de seguridad nacional impulsada por Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. La DCN justificaba que el enemigo ya no era un ejército extranjero, sino cualquier voz crítica, cualquier movimiento que amenazara a la seguridad interna y los intereses geopolíticos. En ese caldo de cultivo se radicalizan dos alternativas. Por un lado, tener el surgimiento del MLN, de los Tupamaros, que buscaba la vía armada, que de ese lado le puedo contar unas historias de mi abuelo. Y por el otro se funda el Frente Amplio en 1971,
que intenta canalizar la efervescencia social por la vía electoral. A ver, contanos. Bueno, la historia de mi abuelo, que es una de las que más le llegó a él, es que en una de las idas a buscar armamento a Paysandú, ya se traía todo el armamento para Salto y en la ruta había muchos peajes de militares, que estaba lleno de militares, y él venía en el auto y a menos de 1 kilómetro de llegar a ese peaje aparecieron 2 monjas en el camino, que en ese momento la iglesia estaba muy metida en la presidencia, digamos. Mi abuelo me dijo que hizo subir a las monjas para que los militares no lo pararan. Y bueno, cuando pasa el peaje, se sube la monja y lo dejan pasar con todo el armamento arriba. Y así llegó a Salto y bueno, Trajo todo el trajo todo el armamento. Y ahí no sé qué pasó. Pero el país ya estaba polarizado y militarizado. El Estado veía muchos peligros en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro y en la CNT. El paradigma crítico, esto fue algo clave, ya que no fue solo una reacción al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, sino que buscaba sentar nuevas bases económicas y políticas, algo que es muy clave. Fue un movimiento de reordenamiento tanto social como económico que buscaba restaurar las tasas de ganancia de las clases dominantes. Justificaron la entrega que la soberanía política a los militares. El terreno ya estaba abonado para que el golpe fuera visto como la única solución para salvar al modelo económico de los poderosos. Llegamos al 27 de junio de 1973. El presidente Juan María Bordaberry, electo democráticamente, disuelve el Parlamento con ayuda de las Fuerzas Armadas. Nace el Consejo de Estado, el cual estaba dominado por militares. Pero acá es cuando viene también la crítica más dura. Totalmente. La narrativa oficial habla de un golpe militar. Nosotros hablamos de una dictadura cívico-militar. ¿Por qué? Porque la represión fue militar, pero el soporte ideológico, económico y político fue de civiles. Exacto, hubo empresarios, técnicos, abogados, jerarcas de la banca y políticos de los partidos tradicionales que no solo avalaron, sino que participaron activamente en el régimen. Ellos eran la cara civil que daba legitimidad al proyecto de restauración económica que venía. El control por parte de los militares se impone a través de actos institucionales que son decretos que tienen rango de ley y que barren con los derechos constitucionales. Se instala la censura de prensa, se prohíben los partidos políticos y se persigue sistemáticamente a militares, estudiantes y sindicalistas. Y el Poder Judicial queda totalmente subordinado al Ejecutivo Militar. Y desde el paradigma crítico, el golpe no es un accidente en la historia, es la forma de restaurar el control de clase y asegurar una política económica que vaya de acuerdo con los intereses de las élites. Y no podemos olvidar el contexto regional. Se articula la Operación Cóndor, una coordinación siniestra entre las dictaduras de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil. El objetivo era que ningún disidente estuviera seguro en ningún lugar. Miles de personas fueron detenidas, torturadas y desaparecidas cruzando las fronteras. Era una máquina de terror planificada y regional. El miedo se vuelve en una técnica del gobierno, la gente aprende a hablar en voz baja, aprende a mirar a los costados antes de hablar en un café. El terror no solo castiga, previene, destruye lazos sociales, fomenta la autocensura. Es el verdadero costo de un régimen de control total. Te ibas a hacer un corte de pelo, no podías hacerte que querías. Es que el control y la censura era total. Se controlaban las esquinas, en los liceos. Se estaba pendiente a cada detalle y esto era solo la cara visible, ¿no? Porque no podías decir nada, opinar. Cualquier cosa que dijeras podría tener graves repercusiones y llevarte a una situación en la que definitivamente no te querías encontrar involucrado. Claramente, si opinabas diferente Te mandaban para adentro. Y sí. Es cierto, se prohibían libros, canciones, películas. La cultura era vista como un campo de batalla. La dictadura que intentó imponer una versión más aséptica y domesticada de la uruguayidad
enfocada en los símbolos vacíos y la obediencia total. Y acá es interesante ver cómo reacciona la gente, en el ámbito privado o semi-privado. La gente encuentra mecanismos de resistencia cultural, surgen redes clandestinas, las murgas se convierten en lugares donde dicen lo que no se puede decir a voz alta, y se escucha y se pasa música en forma secreta. Y esto es algo crucial, porque te das cuenta que sin importar qué tan estricto sea el control, siempre se van a encontrar fisuras por las cuales la cultura pueda florecer. Por ejemplo, como vos dijiste, no es que la música se dejó de escuchar, sino que se buscaban medios de pasarlo de forma secreta para evitar el conocimiento del Estado. Mientras eso pasa a nivel social, ¿qué pasa con el motor económico? El modelo cambia drásticamente, se pasa del proteccionismo del ICI a un modelo neoliberal embrionario. Se abre la economía al exterior, se elimina la protección a la industria nacional y se impulsa la intermediación financiera. La consecuencia directa fue un aumento en el endeudamiento externo y a nivel interno, una congelación en el salario real. El objetivo era claro, reprimir el costo del trabajo para hacer más competitivas las exportaciones y los capitales financieros. El famoso sinceramiento de la economía. En realidad fue una transferencia masiva de recursos de los trabajadores a los sectores financieros y empresariales. Claro, el eslogan era modernizar o poner las cuentas en orden, pero el resultado final fue que todos los beneficios se concentraron en una pequeña élite que no llegaba a todas las personas. La mayoría veía cómo se deterioraba su calidad de vida y cómo iban perdiendo los derechos laborales. Y el miedo se entrelazaba con lo económico, el trabajo reprimido, sin sindicato, sin derecho a la huelga. Era el trabajador ideal para el nuevo modelo económico, dócil y barato. Pero en ese momento era más fácil para las empresas, generaban mucho y gastaban poco. Era el sueño del empresario. Pero el régimen no pudo sofocarlo todo. Desde el primer día hubo resistencias. La huelga general de 1973 fue un acto heroico del CNT, un levantamiento social contra el golpe. El poder tuvo que negociar. El primer gran quiebre simbólico es en 1980. El régimen, confiado de su poder, convoca un plebiscito para intentar pasar su propia constitución, a lo que el pueblo le responde firmemente que no. Fue un golpe moral y político tremendo. El pueblo demostró que su miedo no era total. Y ese no como respuesta despertó la rearticulación sindical y estudiantil. Las movilizaciones de 1963, con actos masivos, empiezan a mostrar la debilidad del régimen. Y no solo un movimiento social, también los partidos políticos empiezan a retomar tímidamente su rol. Todo esto fuerza la negociación del pacto de Club-Naval en 1984, donde los militares y los partidos políticos, menos el Frente Amplio, pactan la transición. Desde una perspectiva crítica, fue una salida negociada que permitió a los militares mantener cierto control sobre la impunidad futura. Pero no fue un regalo. Fue gracias a la unión entre sindicatos, estudiantes. Es la prueba de que el poder popular, aunque esté reprimido y desarticulado, puede rearticularse y así volver a pelear y forzar los límites del autoritarismo. Y no debemos olvidar la complejidad. También hubo civiles que se opusieron al golpe, pero luego terminaron colaborando con el régimen en busca de una salida, por así decirlo. Reconocer estos matices no es solo una revancha, sino para tener una memoria histórica completa y no simplista, detalles así sueltos. En 1984 se realizan elecciones y en 1985 retorna la democracia formal. Se aprueba la ley de amnistía para los presos políticos, un acto de reconciliación inicial, pero la herida de la dictadura no se cerró ahí. Amnistía, por así decirlo, porque mi abuelo me contó que se quiso sacar la visa para ir a Estados Unidos y no lo dejaron por ser un preso político. Poco después, en 1986, se sanciona la tristemente famosa Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Esta ley limitaba la investigación de los crímenes cometidos por militares y policías durante la dictadura. No importaba lo que quisieran, no iban a tener consecuencia alguna. La democracia volvió, pero con una deuda ética y judicial enorme.
La memoria, la verdad y la justicia se convirtieron en una lucha que sigue hasta el presente, con referéndums y marchas para anular esa ley. Las heridas siguen abiertas y la justicia que se logró fue a fuerza de movilización popular constante. Y bueno, llegamos al final. Desde el paradigma crítico entendemos que la dictadura no fue una respuesta irracional, fue una respuesta estructural y violenta a una crisis de capital acumulado que hubo en el país. La represión sirvió para reconfigurar la economía, debilitar el movimiento obrero, abrir el país al capital transnacional y hacer una transferencia de recursos. No fue un exceso de violencia, fue un componente central del plan económico. Y la resistencia demostró que el poder puede rearticularse desde abajo, que la historia de un país también la pueden escribir las personas que se animan a decir que no en las urnas o en la calle. Y la democracia que tenemos hoy no es una herencia natural. Se recuperó con lucha y se mantiene hoy en día con participación activa, recuerdos sobre lo que pasó en la historia, todo ese tipo de cosas. Y sí, también se cuida estudiando para los parciales de historia, que entender el pasado es la mejor resistencia contra la repetición. Risas cortas decía. Bueno, a mí especialmente este tema me llegó hasta el corazón porque desde chico que mi abuelo me cuenta historias de esa época y la verdad que son todas interesantes para aprender de la historia y seguir introduciéndonos en la cultura uruguaya. Es algo distinto cuando aprendes un tema de forma tan cercana, por un familiar tuyo que lo vivió así, te cuenta historias y aparte viste que te podés relacionar emocionalmente porque es tu abuelo el que lo vivió, Sí, no claro. es un historiador distante. Sí, claro, cuando te llega de la familia es mucho más interesante, aunque esa época no fue tan buena para ellos, aprenderla está bueno. Sí, aunque a veces te pintan la historia como algo aburrido y que a gente no le llama mucho la atención, aprender la historia como un pasatiempo, por lo menos a mí, es algo que disfruto bastante. Bueno, gracias por acompañarnos en este análisis. Si este episodio les gustó, compártanlo con sus compañeros para seguir aprendiendo de historia. Porque memoria no es vivir en el pasado, es entender las estructuras de poder de hoy para cuidar el futuro. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Mirar ahora tipo bastante al Vale para que se ponga nervioso. Quiero sacar un buen blooper del también. ¿Nervioso? Me voy a poner nervioso. Nervioso es cuando tenés que traer la comida a casa, cuando gurises chico. Oh. Y como nos enseña la perspectiva crítica, cuando el sistema político tradicional. Y como nos enseña la teoría. Y como nos enseña. ¿Y cómo nos enseña? ¿Quién te enseña, pelado botón? ¿Quién te lo enseñaba vos? Y como nos enseña el punto de vista crítico, cuando el sistema político tradicional. Y como nos enseña. Se me reí la pija, ¿viste? Que me dejó hablar. Es insulto de gratis. Bueno, que vos no me dejaste hablar, ahora no vas a hablar nunca vos. Vos tenés cara de bobo tú. Ese.